Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Espacio Lúdico. Les saluda nuevamente Susana Ortiz y bueno, pues ya los extrañaba después de estas vacaciones que ya les iré narrando a lo largo de otros programas. Tuve la oportunidad de salir del país y bueno, pues regreso muy contenta, con mucho entusiasmo y sobre todo me siento muy feliz de darme cuenta de lo hermoso y maravilloso que es nuestro país, la dicha de estar siempre en casa, en donde uno conoce con los suyos, bueno, pues no se compara, ¿no? Y bueno, pues fíjense que me puse a pensar en el tema de que pues estamos regresando a la escuela, prácticamente pues inició el ciclo escolar la semana pasada y pues es complejo, ¿no? Es complejo retomar pues los viejos hábitos, es complejo retomar el ritmo de lo que uno ya está acostumbrado, porque pues las vacaciones pues prácticamente nos desordenan, ¿no? ¿En qué sentido? Pues a lo mejor dormimos de más, nos acostamos más tarde, comemos a deshoras y bueno, no hay un ritmo pues tan organizado en la cotidianidad y obviamente el intentar retomar pues ese camino se vuelve pues a veces complejo, ¿no? Y empiezan los pleitos y el drama familiar porque el niño no se levantó y apúrate y las carreras y bueno. Entonces pensando un poquito en bueno, cómo sobrellevar este tema, pues encontré un libro que quise compartirles este día. El libro se llama Hábitos Atómicos, lo escribe James Clear, editado por Paidós, y se trata de un método sencillo y comprobado para desarrollar los buenos hábitos y eliminar los malos. Dice la contraportada: los hábitos atómicos son parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente en nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino. Dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos y bueno, ¿por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda unas fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos y con ello cambiar nuestra vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética, y nos demuestra cómo aplicar cada cambio en nuestra vida y nuestro trabajo. Después de leer este libro, dicen, tendrás un método sencillo para desarrollar un sistema eficaz que te conducirá al éxito. Dice aquí, aprende cómo darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos, superar la falta de motivación y la fuerza de voluntad, diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar y regresar al buen camino cuando te hayas desviado un poco. Bueno, ¿qué me llamó la atención de este libro? Cuando uno comienza a leer la introducción o el prólogo que hace el autor, pues él narra que está supongo como en la secundaria prepa, él pertenece al equipo de béisbol, toda la vida ha jugado béisbol desde niño, y pues están en una práctica y su compañero accidentalmente a la hora de golpear la pelota se le escapa el bat y le da pues justo entre la frente, los ojos, la nariz y pues le dan un super batazo con una fuerza terrible. Pues él cae inconsciente y va a dar al hospital, ¿no? Entonces bueno, va narrando pues todo este proceso del accidente y pues resulta que le tienen que inducir un coma porque pues tuvo un movimiento, pues problemas en el cráneo, infinitas fracturas, en la nariz, en fin, la órbita ocular. Y bueno, pues él tiene que hacer una pausa, pasa un tiempo fuera de casa, en el hospital, tiene que pues volver a hacer como una especie de rehabilitación para volver a rehacer, ¿no?, su vida lo más cotidianamente posible. Y en este andar, pues él va haciendo una reflexión de esta experiencia de cómo volver a construir pues lo que ya se tenía avanzado, ¿no? Y es muy interesante porque bueno, él va narrando que pues al fin regresa a la escuela, vuelve a regresar al equipo de béisbol, pero pues él ya no tenía pues la misma coordinación que había tenido pues desde siempre. Y pues empieza casi de aguador, ¿no? Entonces esto a él le parece una afrenta terrible porque él toda la vida ha jugado béisbol, su papá incluso casi había estado en las fuerzas básicas de un equipo de la liga profesional. Entonces bueno, pues cómo es posible, ¿no?, que yo no pueda
regresar, vaya, del punto donde me accidenté a ese punto. Entonces, a partir de esa experiencia, él va explicando cómo a través de ponerse pequeñas metas vuelve a lograr jugar, ¿no? Entonces, después viene el cambio de la entrada a la universidad y cómo también él se propone pues cumplir a través de ciertos hábitos, pues lograr una meta, ¿no? Entonces, de un inicio la propuesta del libro es decir, con pequeñas cosas, pequeños pasos podemos lograr cosas grandes, ¿no? Construir un hábito obviamente pues es muy complicado porque pues nos da pesar, ¿no? Aquí ahorita les voy a leer algunas páginas que les seleccioné. Y bueno, pues la invitación es decir, bueno, sí, un hábito en lo que se construye es algo pesado, es algo difícil, nos cuesta, no queremos, pero a medida de que el hábito se va haciendo costumbre, pues de pronto ya no lo ves como un hábito, ¿no? Por ejemplo, cuando nos tenemos que levantar temprano, ¿no? A lo mejor al principio pues tenemos que poner 3 despertadores y vamos a andar somnolientos y vamos a andar de malas y me quiero dormir otro ratito, ¿no? Vamos a estar en ese estira y afloje. Pero ¿qué va a pasar a la semana? Pues a lo mejor ya solo necesitas una alarma, ¿no? A la siguiente semana a veces ya hasta te despiertas antes de que suene la alarma, ¿no? Y ya va siendo el proceso más fácil y al final pues ya te vas a levantar, vas a tener un horario de despertarte y va a ser algo habitual. Entonces, bueno, un poco la línea de este libro es valorar que estos pequeños esfuerzos que nos van llevando a lograr cosas grandes. Curiosamente, también en otra parte del libro, pues nos narra cómo lo que vemos es como este salto, ¿no? Del éxito, ¿no? Pero llegar a ese salto del éxito implicó que hicieras pues muchos esfuerzos, a lo mejor imperceptibles, pero que lograron conducirte a un camino que al final subiste el escalón y entonces fuiste exitoso, ¿no? Entonces todo el mundo ve esa subida del escalón y no ve todo esto que hubo que construir para que tú pudieras dar ese paso. Entonces, bueno, este libro de verdad que me pareció fantástico porque pues pensando en cómo voy a hacer en esta ocasión con mi hijo para pues ayudarlo a generar nuevos hábitos, que la escuela sea algo más simple, que la tarea no se vuelva tortuosa, que levantarnos sea muy sencillo, el poner las cosas un día antes, o sea, buscar estos mecanismos que nos hagan llevar una vida obviamente pues más organizada y más placentera. Porque obviamente esto de salir corriendo, pues ya vamos de malas, se te olvidó quizá algo importante, ya no desayunaste bien, todo el día estás refunfuñando, entonces bueno, es una larga cadena de sucesos que al final pues no van a caer bien si no somos organizados y si no procuramos generar buenos hábitos. Fíjense bien, él dice, atómico porque una cantidad extremadamente pequeña de una cosa, la unidad más pequeña e irreductible que forma parte de un sistema mayor. Atómico es también la fuente de una inmensa energía o poder. Hábito es una rutina o práctica que se realiza de manera regular o una respuesta automática a una situación específica. Por eso es que el libro se llama Hábitos Atómicos. Bueno, el libro está dividido en varias partes curiosas. Les digo, comienza el autor narrándonos esta historia de vida donde, bueno, él tiene este accidente, donde pues él reflexiona y se da cuenta por su experiencia vivida que son estos pequeños pasos los que nos van a ayudar a lograr algo grande. Porque el éxito, dice, es el producto de nuestros hábitos cotidianos, no de transformaciones drásticas ni milagrosas que se realizan una vez en la vida. Dicho esto, no importa cuán exitoso seas en este preciso momento, lo que importa es determinar si tus hábitos te están conduciendo hacia el camino del éxito. Debes preocuparte más de la trayectoria que estás siguiendo en el presente que de los resultados que has alcanzado hasta ahora. Entonces, tus resultados no son los indicadores reactivos de los hábitos. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a rezar para hablar de los hábitos atómicos y cómo generar hábitos que nos ayuden. No tardamos. Bien, pues seguimos. Como les decía, el día de hoy estamos con este libro de James Clear, Hábitos Atómicos,
un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos, editado por Paidós. Bueno, antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña pausa porque hay un detalle importante. Así como hay buenos hábitos, también hay muy malos hábitos, que son los más fáciles de adquirir y que a veces son los más complejos de romper. Y esto, bueno, también está mencionado, ahorita lo vamos a leer más adelante, pero es algo que hay que tenerlo presente, porque dice el autor: cuando repetimos día a día estos errores que representan quizá el 1% de nuestras acciones o replicamos las malas decisiones, entonces vamos acumulando un 1% de deterioro aquí y allá en otros lugares, y esto al final se nos va a convertir en un grave problema. Entonces, bueno, hay que tener también presente que tenemos que estar atentos, porque también, así como vamos a generar hábitos positivos, también es una oportunidad pues de corregir algunos hábitos que la verdad pues no nos dejan mucho que desear. Fíjense bien, tus hábitos actúan de manera acumulativa a tu favor o en tu contra. Vamos a ver cuáles son los hábitos acumulativos favorables. Por ejemplo, la productividad. ¿Qué pasa? Que logras terminar a veces una tarea adicional en un pequeño rango del día o en un momento determinado. Que el efecto acumulativo que vas a generar es lograr automatizar una tarea o algo que se ve como una tarea para poder dominar una nueva habilidad. Entre más tareas seas capaz de realizar de manera automática sin tener que pensar, más libertad va a tener tu cerebro para enfocarse en otras áreas. El conocimiento. Aprender una nueva idea no te convierte en un genio, pero mantener un compromiso para aprender algo cada día durante toda tu vida se puede convertir en una fuerza transformadora. Cada libro que lees no solamente te enseña algo nuevo, también te va a estimular a repensar de manera distinta viejas ideas. Entonces, bueno, vamos acumulando y esto es como un interés compuesto, ¿no? Pero a tu favor, en algo positivo. También un hábito acumulativo favorable son las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque las personas reflejan la manera como te comportas con ellas. Entonces, entre más ayudes a los demás, pues más querrán ayudarte a ti. Si eres más amable en cada interacción con las personas, bueno, al paso del tiempo, pues vas a terminar por tener una amplia y duradera red de conexiones y amistades. Ahora, también tenemos hábitos acumulativos desfavorables, como por ejemplo el estrés, la frustración de un embotellamiento, el peso de la responsabilidad de ser papá, de ser jefe, qué sé yo, la tensión de no llegar al fin de la quincena, que no nos alcance la lana, la preocupación de tener alguna enfermedad. Bueno, de por sí el estrés, pues ya sabemos que hay causas que son tolerables, pero si estas pequeñas causas tolerables persisten por años, bueno, pues se van a acumular y al rato puede ser que presentemos un grave problema de salud. Otro hábito negativo, desfavorable, son los pensamientos negativos. Entre más te consideras a ti mismo despreciable, carente de valor, o que estás feo, o que la vida no te trata como lo mereces, bueno, pues tu pensamiento entonces se verá atrapado en un círculo vicioso, y esto pues va a ocurrir con como pensamos también de los demás. Una vez que caemos en el hábito de considerar a las personas como malhumoradas, injustas o egoístas, pues vamos a ver este tipo de personas en todas partes, desafortunadamente. Otro hábito acumulativo negativo es la indignación. Entonces, los disturbios, las protestas, los movimientos, bueno, o sea, el estar siempre con agresiones menores, afectaciones repetidas, bueno, pues esto se va a acumular y se va a convertir en un acontecimiento habitual donde la indignación, dice el autor, pues se puede extender como un incendio. Entonces, bueno, sí es muy importante reconocer que tenemos pues hábitos muy buenos y que si los ganamos y los logramos, nos va a ir pues bastante bien, o vamos a tener una vida más productiva y placentera. Y si tenemos malos hábitos, pues también habrá alguna consecuencia. Fíjense bien, dice también el autor que los hábitos con frecuencia no parecen provocar ningún cambio, ¿no? Que también hay quien dice, ay, pues de qué sirve que tenga muy buenos hábitos, pues si esto que me va a dejar. Sin embargo, esto va a alcanzar un punto crítico y en un umbral, de pronto va a haber un umbral y vamos a ver que vamos a tener éxito. Por ejemplo, él dice, un ejemplo, ¿no? La habitación está fría, tú puedes ver tu propio aliento y entonces la temperatura es de 4 grados bajo cero.
Aunque sea de manera muy lenta, la habitación comienza a calentarse. 3 grados bajo cero, 2 grados bajo cero. Y entonces tú tienes un cubo de hielo delante de ti. No pasa nada mientras estamos a 4, 3, 2 grados bajo cero. Empezamos con 1 grado bajo cero, medio grado bajo cero, no pasa nada. De pronto la temperatura va a alcanzar los 0 grados y el hielo va a comenzar a derretirse. 1 solo grado hace la diferencia y desencadena el cambio. Entonces, bueno, por esto es importante también que seamos pacientes y seamos constantes, ¿no? Él habla aquí pues también de que a veces nos ponemos metas y no las cumplimos, entonces, y bueno, sentimos presión de no lograrlo, entonces dice, bueno, hábitos primero y después vamos a hablar de metas. Entonces, bueno, él habla de que hay 2 grandes fases para tratar de modificar un hábito que ya hemos hecho parte de nuestra vida. La primera es la fase del problema y la segunda es la fase de la solución. La fase del problema va a tener 2 partes, que es una señal y un anhelo, y la solución va a tener una respuesta y una recompensa. Entonces, por ejemplo, problema. La señal, tu teléfono indica que recibiste un mensaje de texto. El anhelo, deseas conocer rápidamente quién te marcó o qué dice. La solución. La fase 3, tomas el teléfono y lees el mensaje, que es la respuesta, y la recompensa, pues ya es tu deseo de saber quién era, está satisfecho porque ya sabes qué dice el mensaje. Este acto de tomar el teléfono para ver los mensajes queda asociado con la señal de aviso que te va a emitir tu teléfono, ¿no? Suena y pues dices algo está llegando. La señal, estás respondiendo a tus correos electrónicos. El anhelo, empiezas a sentirte estresado por el exceso de trabajo y quieres sentir que tienes el control. Fase de la solución, una respuesta, te muerdes las uñas. La recompensa, satisfaces tu deseo de reducir el estrés. El hecho de morderte las uñas queda asociado a una acción de responder a los correos electrónicos. Vamos hilando cómo vamos construyendo ciertos hábitos. Bueno, te despiertas. Por ejemplo, ¿no? La señal. El anhelo es que queremos tener la sensación de estar alerta. La respuesta, tomamos un café. La recompensa, pues es que ya está satisfecho el deseo de estar alerta. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tomar café y esto queda asociado con que despierto y me tomo una taza de café. Fase del problema. Percibes el olor de un pan recién horneado que sale de una panadería cercana. El anhelo, pues quiero un pan. En la respuesta, voy y compro el pan y me lo como. La recompensa es que satisfago el deseo de comer eso que olía tan bueno, ¿no? Entonces, comprar el pan va a quedar asociado con que es en la panadería que está camino a mi oficina, entonces queda asociado con mi camino a la oficina. La señal. Enfrentas un gran obstáculo en un proyecto de trabajo. El anhelo es que te sientes atorado y quieres aliviar esta frustración. La respuesta, sacas tu celular, revisas las redes sociales. Recompensa, satisfaces la necesidad de sentir alivio. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues revisar las redes sociales queda asociado con sentirte estancado en el trabajo. Problema. Entras en una habitación oscura, el anhelo, quieres poder ver más cuanto antes. Respuesta, enciendes la luz. 4, satisfaces tu deseo de ver. Entonces, encender la luz queda asociada con estar dentro de una habitación oscura. Entonces, bueno, esto es algo muy importante porque a veces no nos damos cuenta de estos pasos de la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Y aquí hay cosas que se van a hacer a veces obvias, a veces atractivas, a veces sencillas o a veces complejas y a veces satisfactorias. Entonces, bueno, él dice que hay cuatro leyes que son, bueno, estas que él nos señala, que nos dice el señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa, y que cuando requiramos un cambio en el comportamiento simplemente nos debemos preguntar cómo puedo hacer esto obvio, cómo puedo hacerlo atractivo, cómo puedo hacerlo sencillo, cómo puedo hacerlo satisfactorio, y entonces pues vamos a poder hacer algo con nuestros hábitos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Bien, pues continuamos con este libro de los hábitos atómicos de James Clear, y bueno, pues vamos entendiendo un poquito
esta complejidad, ¿no? de cómo crear un nuevo buen hábito y también aprovechar para eliminar un mal hábito. Entonces, bueno, les voy a hacer un pequeño resumen. El hábito es una conducta que se ha repetido el suficiente número de veces para convertirse en una respuesta automática. El propósito principal de los hábitos es resolver problemas de la vida mediante el uso de la menor cantidad de energía y esfuerzo como sea posible. Cualquier hábito puede dividirse en un circuito de retroalimentación que va a incluir 4 pasos, que es la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Y las 4 leyes del cambio de conducta son un simple conjunto de reglas que vas a poder usar para construir mejores hábitos. Las reglas son hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Porque fíjense que es muy curioso, ¿no? Todos sabemos que hay cosas que necesitamos modificar, cambiar o mejorar, pero cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, es obvio que necesitamos, por ejemplo, tomar 1,5 litros de agua al día, pero me cuesta trabajo. Entonces, bueno, si yo me levanto y tomo un vaso con agua y si yo a cierta hora vuelvo a tomar un vaso con agua, o sea, voy a acostumbrar a mi organismo a hacer este cambio que al final me va a ayudar porque voy a estar hidratada, voy a sentirme bien, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, algo que me gustó mucho de este libro, que me parece algo fundamental, es algo que el autor llama la regla de los 2 minutos, porque dice: a pesar de lo lógico que sería empezar por lo más sencillo y pequeño, es común tratar de empezar por lo grande. Cuando sueñas con hacer un cambio, la emoción es tan grande y te domina de manera inevitable que terminas tratando de hacer demasiadas cosas en poco tiempo. La mejor manera de contrarrestar esta tendencia es usar la regla de los 2 minutos, la cual establece: cuando empiezas un nuevo hábito no debe tomarte más de 2 minutos. Y entonces te darás cuenta que es posible encontrar una versión de 2 minutos de casi cualquier hábito, Leer antes de dormir, por ejemplo, se va a transformar en leer una página. Hacer 30 minutos de yoga se convierte en sacar el tapete de yoga. Estudiar para la clase equivale a abrir mi cuaderno de notas. Doblar la ropa recién lavada se convierte en doblar un par de calcetines. Correr 3 millas equivale a amarrarme las agujetas de los tenis. Entonces, bueno, esto me gustó mucho porque a veces decimos: pues voy a correr un maratón, ¿no? Pero ¿cuál es en realidad la parte más importante de este hábito? Voy a escribir un libro. Lo mismo, ¿no? ¿Cuál va a ser la parte más importante? Y la cosa que va a determinar que podamos lograrlo y construir un hábito que nos ayude a llegar a esa meta es muy simple. Por ejemplo, ponerme los tenis. El día de hoy, sacar mis tenis, ponérmelos y amarrármelos las agujetas, que me toma menos de 2 minutos, implica que hoy sí voy a ir a caminar y voy a empezar con mis primeros 2 kilómetros. Y si esto lo voy volviendo un hábito, pues a lo largo de un año quizá estaré corriendo un maratón. Si quiero escribir un libro, pues hoy abro una libreta, ¿no? Escribo una oración, 2 oraciones, y quizá al final de un año pues tengo ya un boceto, tengo una idea, ya tengo un hábito de escribir. Entonces, esto es algo muy, muy maravilloso, porque a veces pareciera que es tan complejo decir: voy a dejar de fumar, voy a cambiar mis hábitos alimenticios, voy a hacer ejercicio, voy a estudiar más, voy a levantarme más temprano. En realidad, si hacemos esta óptica que nos propone el autor, pues se vuelve como muy fácil de decir: sí, lo vamos a lograr, y claro que vamos a poder construir un buen hábito, o quizá de construir uno que ya tenemos muy arraigados. Fíjense bien. ¿En qué consiste el hacerlo obvio? Bueno, también el autor sugiere que hagamos un registro de las cosas, que vayamos haciendo como una meta calendarizada de: empecé a tomarme mi vaso de agua, lo cumplí hoy, lo cumplo mañana, y vamos palomeando hasta que ya se volvió una conducta, ¿no? Él dice que obviamente esta acumulación de hábitos pues nos va a llevar a lograr el objetivo que habíamos pensado o la meta. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer obvio? Bueno, pues haciendo un registro de hábitos, escribiéndolos y haciéndonos conscientes de que esto es lo que queremos hacer. Usar la estrategia de la intención de implementación. Entonces, yo a partir de hoy voy a tomar agua a las 7 de la mañana, 2 vasos de agua al momento de desayunar, por ejemplo, ¿no? Empezar a hablar: yo haré, la conducta, la hora y lugar, ya, presente. Usar la estrategia de una acumulación de hábitos, porque después del hábito
que estamos haciendo hoy, pues voy a tener espacio para hacer uno nuevo. Diseñar un ambiente donde voy a volver obvias y evidentes las señales de mis hábitos positivos, para que esto a mí me quede claro y me refuerce el por qué estoy haciendo este cambio. Lo vamos a hacer atractivo usando una vinculación de tentaciones, o sea, hay que vincular una acción de lo que quieras hacer con una acción de algo que necesitas hacer. Si yo quiero usar una ropa hermosa talla 2, pues obviamente tengo que dejar de comer y mejorar mis hábitos alimenticios, ¿no? Hay que unirnos a ambientes donde la conducta deseada sea una conducta normal para el resto de los integrantes. Debemos crear un ritual de motivación, o sea, hacer algo que disfrutemos mucho inmediatamente antes de realizar un hábito que no sea difícil para hacer esta asociación. La tercera ley que dice debemos hacerlo sencillo, bueno, hay que reducir la tensión y la resistencia, disminuir el número de pasos entre nosotros y los nuevos hábitos que queremos adquirir. Preparar el ambiente para hacer que las futuras acciones sean más sencillas, dominar el momento decisivo, optimizar estas pequeñas elecciones que producen un impacto mayor, usar la regla de los 2 minutos que les mencioné, porque va a simplificar los hábitos para que esto lo hagamos ya sin pensar. Automatizar los hábitos, hay que a veces invertir en un poquito de tecnología y esto puede ayudarnos, ¿no? Quizá. La cuarta ley, por último, es hacerlo satisfactorio. Vamos a usar aquí el reforzamiento, vamos a premiarnos con una recompensa inmediata cuando hayas terminado tu hábito. Vamos a lograr que hacer nada sea disfrutable, o sea, cuando logres evitar un mal hábito, hay que diseñar una manera de apreciar los beneficios de haber dejado de hacer este mal hábito. Usar el registro historial de hábitos que nos va a hacer ver cómo vamos generando una cadena de nuevos hábitos y vamos generando cosas positivas. Nunca dejar de hacer algo 2 veces, porque cuando olvides realizar un hábito, rápidamente asegúrate de recuperar el ritmo, porque si dejas 2 veces o más de hacerlo, ya perdimos, el mal hábito nos ha ganado. Bueno, y rápidamente para eliminar los malos hábitos, dice, reduce la exposición, elimina de tu ambiente las señales de tus hábitos negativos, replantea tu mentalidad, resalta los beneficios que tienes al evitar este mal hábito, hay que incrementar la resistencia y la atención. Y hay que aumentar aquí, al revés, el número de pasos entre tú y el hábito malo. Usa un mecanismo de compromiso para limitar tus elecciones futuras solamente a las que te beneficien. También se puede conseguir un socio responsable y pedirle a alguien que nos ayude a observar nuestra conducta y que nos diga, ya estás fumando otra vez, ya estás haciendo lo que querías evitar, para que, bueno, pues es un ojo externo que nos puede ayudar también. Y hay que crear un contrato de hábitos para que los costos de nuestros malos hábitos pues, se conviertan en algo público y doloroso para nosotros. Bueno, entonces él aquí también dice que tiene una página que se llama atomichabits.com y que ahí vamos a encontrar una serie de hojas donde nos puede ayudar a llevar nuestro control de nuevos hábitos, de cancelar viejos y malvados hábitos y bueno, pues lograr así pues tener una vida más plena, más sana, más feliz, más optimizada, donde podamos aprovechar el tiempo para nosotros en las cosas que realmente pues nos interesen y nos hagan felices, ¿no? Insisto, esta me pareció una opción fabulosa y sobre todo en este momento que estamos iniciando un nuevo ciclo escolar y que es un buen pretexto para, ¿por qué no?, iniciar a fomentar nuevos hábitos que en un futuro inmediato se van a volver actividades ya que vamos a hacer sin pensar y pues vamos a dejar de batallar y vamos a lograr construir y tener tiempo y espacio para otras cosas distintas, cosas nuevas y bueno, pues llevar una vida más serena. Entonces, bueno, les vuelvo a repetir el libro. El autor es James Clear, Hábitos Atómicos, un método sencillo y comprobado para desarrollar los buenos hábitos y eliminar los malos. Está editado por Paidós y si no mal recuerdo, no cuesta más allá de 250 pesos, o sea, el precio promedio de los libros hoy en día. Y bueno, pues yo de verdad se los dejo, ojalá les sirvan estas recomendaciones. Les dejo un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.